buenos días. Nos encontramos nuevamente con el gusto de presentarnos en este espacio que IMEFI TV nos deja a nosotros en Mundo Laboral MX con la finalidad de compartir con ustedes aspectos importantes, relevantes, novedosos y de cualquier índole que surgen dentro del amplio punto del derecho laboral. El día de hoy ya estamos con la locura por lo que hace con relación a las presentaciones de declaraciones. Entonces, aquí es importante que, obviamente, dentro de la parte del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, pues queremos prepararnos para lo que viene más adelante, específicamente en los meses de abril y mayo. Mundo Laboral MX trata de ser un punto preventivo para que todos ustedes estén preparados y obviamente no nos ganen las prisas para el momento de cumplir con nuestras obligaciones laborales exclusivamente. Entonces, hoy, 31 de marzo de 2022, jueves, pues obviamente nuestros compañeros contadores y las empresas y administradores estamos como locos porque estamos cerrando el primer trimestre. Y más allá de ello, pues obviamente es el último día para presentar la declaración de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021. Un año sumamente complicado, el segundo de pandemia, donde se puso a prueba la sostenibilidad y en algunos casos la propia existencia de las empresas, de los patrones. Y de repente viene la locura del día de hoy con los impuestos que hay que pagar, todo lo que deberíamos de haber tenido en orden durante estos más de 90 días que han transcurrido del año. Y en materia laboral, vamos a empezar a partir del día de mañana con el debido cumplimiento de las obligaciones que corresponderían para hacer extensivo esta parte de las utilidades que corresponden a los trabajadores. Viene prepararnos para el pago de la PTU. Y en ese sentido, déjenme decirles que es muy importante empezar a trabajar con una parte muy práctica. Ese es el motivo realmente del programa del día de hoy, los aspectos prácticos del pago de la PTU. Lo que me voy a enfocar el día de hoy es hacerle referencia a la debida integración de la comisión mixta que se debe conformar al interior de los centros de trabajo para determinar el proyecto de reparto de utilidades que deberá cubrirse a los trabajadores. Y déjenme decirles que estamos en tiempo, porque la propia Ley Federal del Trabajo nos establece un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en la cual el patrón presenta la declaración del ejercicio fiscal, en este caso del 2021. Y estos correrán a partir del día de mañana, 1 de abril, y entonces se extenderán a los siguientes. Va a haber 1 de abril es viernes, 5 días de la próxima semana, que sería el 8 de abril, que serían entonces 6 días, 7, 8, 9, 14 de abril. Entonces, 14 de abril debemos ya tener conformada la integración de esta comisión mixta de pago de PTU. ¿Cómo va a funcionar esto? Y aquí es muy importante enfocarnos a lo que es el consenso que debe existir dentro de los propios centros de trabajo para tener paz laboral. Y es muy importante porque esta comisión debe integrarse dentro de los próximos 10 días hábiles, es decir, preferentemente al 13 de abril es donde debería estar contemplada esta comisión mixta que tiene representantes de patrones y trabajadores. Déjenme decirles, la única comisión que tiene una regulación específica en cuanto a número de integrantes por normatividad técnica corresponde obviamente a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que inclusive tiene una norma oficial mexicana de carácter obligatorio para el cumplimiento, lo cual es muy bueno. Pero por lo que hace a las demás comisiones, las otras 4 comisiones contempladas dentro de la Ley Federal del Trabajo y a las que nos hemos referido en algunos otros programas, pues no tiene una fundamentación precisa en cuanto a su conformación. ¿Qué es lo ideal? El mandato de ley nos habla que se deberá conformar con igual número de representantes de patrones y trabajadores. Y en ese sentido es importante considerar un aspecto muy importante, la conformación de una organización de carácter permanente al interior de las empresas, en este caso el sindicato. Vamos a ver primero si las empresas tienen sindicato o no, y sobre eso partiremos con la debida conformación.
Muy probablemente si tenemos sindicato, si este ha sido ya sujeto a ratificación de la Autoridad Administrativa Laboral, Centro Federal de Conciliación y Registro, pues muy probablemente tendremos ya considerado la parte de cómo se integran estas comisiones, cuál es el número de miembros que tendrá la parte de trabajadores, que deberá ser equilibrada con la parte patronal. Es decir, puede establecerse que sean 1, 2, 3, 4, 5, 10 trabajadores que conformen esta comisión y van a tener igual número 1, 2, 3, 4, 5, 10 representantes del patrón. Entonces, no olvidemos, aquí lo importante dentro de los órganos de las comisiones mixtas es ese equilibrio con el cual se dan votos directos, personales, y en ese sentido se busca la construcción de consensos. Ok, ¿qué es la parte práctica? Bueno, pues en estos 10 días debemos considerar que debe existir un diálogo muy fluido entre sindicato y patrón. Pero la existencia de sindicato no es un impedimento para que se repartan utilidades, siempre y cuando los trabajadores se organicen y eventualmente determinen al interior de este grupo, llamémoslo no formal, la mayoría, si alcanza esta mayoría de trabajadores, para que determinen quiénes serán los que llevarán esa representación. Entonces, acreditada esta parte, legitimado los representantes que ante el caso de la inexistencia de sindicato se establezcan este diálogo con el patrón, se conformará la comisión correspondiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ya al interior este acto, llamémoslo formal, donde vamos a constituir una comisión mixta para el pago de la PTU? Lo ideal, obviamente, es que a través de documentos formales, cartas, se precisen quiénes serán aquellos que llevan esta representación por parte de los trabajadores al patrón y del patrón al sindicato o eventualmente a esta mayoría de trabajadores. Estableciéndose esto, deberán ponerse de acuerdo en un día, lugar y fecha y hora precisas con la finalidad de instalar la comisión. ¿Qué es lo que se sugiere? Que también dentro del carteo correspondiente se establezca una orden del día. Lo ideal de esta orden del día es obviamente tener una serie de pasos que deben de seguirse para la conformación de esta comisión. Puede ser obviamente la parte de la presentación de sus integrantes, la apertura, establecer cuáles serán las reglas que se seguirán al interior de las mismas y muy probablemente un calendario de reuniones. Este va a ser importante por lo que les voy a comentar más adelante. Vamos a pensar que la comisión, que este carteo empieza a partir del día de mañana, 1 de abril, y se establece quiénes serán los representantes mutuamente. Muy probablemente podríamos instalar para el próximo viernes, 8 de abril, o si no quieren que sea en un día pegado al descanso semanal, tal vez por ahí dentro de 8 días, el 7 de abril. Entonces, dentro del carteo que estamos comentando estos comunicados, estableceremos el 7 u 8 de abril dentro del horario laboral en un lugar en específico para que a una hora precisa se realice la instalación de esta comisión mixta que debe estar. Entonces podremos establecer, no sé, el área de comedor, una oficina, una sala de juntas, un estacionamiento, con tal de brindarnos con la dignidad que lleva la representación de esta comisión conformada por trabajadores y representantes del patrón, darle las facilidades necesarias para lograr esta paz laboral. Y en ese sentido se sugiere precisar que se debe levantar un acta para formalizar toda esta serie de actos, en la cual, como parte anexa al acta que se levante, deberán ser estos comunicados que se hicieron en tiempo y forma,
es decir, el día de mañana, deberá recabarse el acuse por parte de los representantes del sindicato o los representantes de los trabajadores y del otro lado de la parte patronal, por conducto de quien se haya determinado o quien generalmente hace esas funciones. Copias de estos documentos se entregarán al acta de instalación y en la misma estableceremos situaciones específicas de tiempo, modo y lugar en la cual se está conformando. Es decir, vamos a señalar que será en la ciudad de tal, en la localidad de tal, en el municipio de tal, el día tal, a tales horas, específicamente en el inmueble correspondiente a el centro de trabajo, la sucursal, la empresa, se reunieron tales personas y se precisará quiénes van por la parte de los trabajadores y quiénes van por la parte de los trabajadores. Y será referencia al objeto de la reunión, que será la instalación de la comisión mixta para el pago de la PTU. Esa será la primera parte, obviamente. Estableceremos ya el cumplimiento de la orden del día. La sugerencia es que de estas reuniones se nombre a una persona que tendrá el carácter de secretario y su finalidad y sus funciones estarán encaminadas a facilitar la serie de reuniones o comunicados que tendrán motivo de los diversos pasos que se van a realizar para dar cumplimiento a esta obligación. El secretario estará obviamente encargado del levantamiento del acta físicamente, dará, se establecerá una forma de trabajo. Al ser igual número de patrones y trabajadores, pues no se especifica que alguien presida, pero obviamente se pueden establecer reglas de participación, es decir, procurar el equilibrio en las intervenciones, ya sea de uno o de otro. Y aquí lo importante es, el siguiente paso es quién va a recibir por parte del patrón esa declaración y los anexos que conformarán la declaración del pago de utilidades. En este punto es importante comentarles, tengo una pequeña presentación, creo que muy amablemente IMEFI está haciendo el favor de compartirla, pero no creo que la voy a tocar específicamente siguiendo. Mi intención es ver la parte práctica. Entonces, el secretario de acuerdos estará ayudando a levantar el acta correspondiente y un punto importante será que se establezca quién de los trabajadores o específicamente qué organismo de los trabajadores, ya sea la parte sindical o de la mayoría, recibirán del patrón la declaración, la carátula correspondiente y los anexos para que puedan tener oportunidad de iniciar formalmente los trabajos del dictamen correspondiente. Aquí es muy importante considerar que hasta en tanto no se tenga recibida formalmente esta declaración, no pueden iniciar los trabajos de esta comisión. Y esto se realizará, esta obligación que tiene el patrón, será de entregar a los trabajadores la copia de la creación del ejercicio fiscal del año 2021 dentro de los 10 días hábiles a partir de la fecha en que la empresa debe presentar la declaración del ejercicio fiscal. Es decir, hasta el día de hoy contamos 10 días para adelante y nos da, si no me equivoco, 14 de abril. Y es ahí donde empiezan los trabajos reales. Entonces, por eso es importante que se establezca eventualmente un calendario de reuniones en las cuales las comisiones van a desarrollar los trabajos inherentes a esta obligación patronal que se tiene. Entonces, miren, no me voy a exceder un poquito más, ya tenemos el primer aspecto práctico, empecemos ya con la conformación de esta comisión mixta y después del corte, que viene en 2 minutos, no se vayan, continuaremos con aspectos prácticos que derivan del pago de la PTU. Estoy al pendiente de ustedes, muchísimas gracias, regresan en 2 minutos. Bueno, pues agradezco mucho que regresen con nosotros, se mantengan para hablar de estos aspectos prácticos del pago de la PTU. Bueno, antes del corte estábamos hablando de la conformación de esta comisión mixta para el pago de la PTU y hablamos de la integración del acta correspondiente. Cabe señalar que estas actas y las subsecuentes que se desarrollen durante los trabajos que van a tener esta comisión a través de sus integrantes deben firmarse por todos los representantes, tanto patronal como de trabajadores. Y aquí lo importante es que esta comisión es la que dará este cumplimiento
al título tercero, capítulo octavo de la Ley Federal del Trabajo, concretamente los artículos 117 al 131 de la misma, los cuales establecen las bases del reparto correspondiente. Ahora, esta comisión, y ahora ya andamos compartiendo ahí, da cumplimiento de manera correlativa tanto el artículo 132, fracción 28, que establece al patrón la obligación de conformar las comisiones correspondientes y a los trabajadores la obligación de participar en las mismas, con el artículo correlativo 134, fracción novena. Entonces, vemos que está esta obligación perfectamente determinada. Ahora, ¿qué es lo importante realmente de esto? Pues hacer partícipes a los trabajadores, integrarlos a esta parte del reconocimiento a las utilidades que ganan las empresas y que de alguna manera se vean recompensados por esto. ¿Cuál es el porcentaje de utilidades que se van a repartir? Bueno, esto ya quedó determinado desde hace mucho tiempo, pero con un porcentaje del 10% sobre la renta gravable, y esto se reiteró hace prácticamente unos años, el 18 de septiembre de 2020, con la resolución de la Sexta Comisión Nacional correspondiente a nivel nacional. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las obligaciones que corresponden a esta comisión? Bueno, las obligaciones que tiene, la principal es elaborar el proyecto mediante el cual se va a determinar el reparto individual de cada trabajador y las bases en las cuales se repartirán en un proyecto que deberá publicitarse, hacerse el conocimiento del patrón y publicitarse para todos los trabajadores. Es un ejercicio de transparencia en el cual, logrados los consensos entre ambas partes, se hace del conocimiento de todos los trabajadores para que eventualmente ese 10% de utilidades se reparta con base en las reglas que determina la propia Ley Federal del Trabajo, y también deberán considerarse, esto se los comento obviamente, pues no es el único ordenamiento, el reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Este instrumento, adicional a la ley, rige también la parte de las observaciones que cualquier trabajador pudiese manifestar con relación al proyecto correspondiente. Entonces, bajo este ejercicio de transparencia, se logra una efectividad de defensa inclusive de aquellos aspectos que yo considere no se tomaron en cuenta para el pago correspondiente de la PTU. Ahora, ¿con qué va a trabajar esta comisión? Bueno, pues para tener esta base, tiene que tener este procedimiento que corresponde al determinar, a encontrar los ingresos acumulables menos las cantidades no deducibles contempladas en la ley del impuesto sobre la renta, donde tenemos ya un total de ingresos para renta gravable, al cual le vamos a restar las deducciones autorizadas por la ley, lo cual nos da la renta gravable determinada y nos permite aplicar el porcentaje que ya vimos hace unos momentos de este 10%, que es el PTU para trabajar, para pagar. Y en este caso, permítanme nada más avanzarles la diapositiva, nos va a decir de manera clara el artículo 123, que las utilidades, ese 10%, se va a dividir en dos partes iguales. La primera va a dividirse, se va a repartir por igual entre todos los trabajadores, considerando el número de días trabajados. La segunda parte, aquí está el número, va a determinarse con relación a los salarios devengados. Y aquí es donde pueden surgir algunas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si durante el año pasado, 2021, se me promovió a un mejor puesto, o tuve un cambio de categoría, una renivelación? Voy a irme siempre por la parte de la progresividad de derechos de los trabajadores. Quiero pensar que eventualmente, gracias a la capacitación y o al adiestramiento, se logran mejores condiciones, y una de ellas sería el salario. Bueno, tengo un salario mejor. Estimo que la comisión debe considerar la totalidad de los salarios de cada uno de los trabajadores y en conjunto para tener esa utilidad repartible, que será del 50%. No olvidemos, el otro 50% corresponde al número de días trabajados.
Estableciendo ya los parámetros correspondientes, pues puedo ver que si en un año un trabajador que no fue promovido, que se mantuvo en el mismo nivel, un trabajador A, y percibió, no sé, voy a pensar, un salario de 10,000 pesos mensuales, considerando obviamente la integración salarial, en algunos puntos vamos a pensar que fueron 120,000 pesos al año. Cerrémoslo en esa cantidad. Pero otro que tuvo una promoción en el último mes, en diciembre, de un salario de 10,000 a 15,000 pesos, bueno, pues voy a considerar los primeros 11 meses con relación a esos 10,000 pesos percibidos. Son 110,000 pesos. Y el último mes ganó 15,000 pesos. Voy a pensar entonces que su salario de vengado corresponderá ya a este incremento y tendrá 125,000 pesos anuales. Entonces, haciendo el ejemplo con los dos casos, pues obviamente tengo una proporción que conserva una parte alícuota correspondiente. Ok, entonces ya vimos que podemos resolver esta parte, la comisión con relación a los salarios de vengados y días trabajados. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hacerlo del conocimiento de todos los trabajadores previo al reparto de utilidades, con la finalidad de que si ellos estiman que eventualmente tuviesen algo que reclamar, pues obviamente tendrán que dar con respuesta a las inconformidades que los trabajadores tengan con relación a su participación individual y un plazo específico para resolverlo. Este plazo para resolver las inconformidades es dentro de un plazo de 15 días hábiles que tienen los trabajadores para poder hacerlas y para poder resolverse. Ahora, ¿qué pasa si no nos ponemos de acuerdo en la comisión y con los trabajadores? Es ahí donde intervendrá eventualmente la autoridad del trabajo para tomar la determinación que proceda. Entonces, aquí no olvidemos, la parte específica de determinar pesos y centavos corresponderá a esta comisión, la cual lo hará del conocimiento del patrón y lo publicitará a todos y cada uno de ellos. ¿Qué es importante? Así como nace eventualmente esta comisión mixta y documenta todas y cada una de las sesiones en las cuales está haciendo los análisis del reparto. Vamos a pensar que eventualmente se reúnen un viernes, un jueves, pues hay que levantar el acta correspondiente y deberá vigilar. Una de las funciones que tiene la comisión es vigilar que estas utilidades a las que llegó en el proyecto de reparto individual se paguen y estos tendrán obviamente un periodo de 60 días contados a partir de la fecha en que la empresa presentó su declaración correspondiente. Entonces, esta vigilancia corresponderá a la fecha en la que se realice el pago. Vamos a pensar que no hubiese cantidades que eventualmente sean discutibles ante las autoridades fiscalizadoras. Bueno, eventualmente vigilará que se realice el pago en la fecha y si no, si hay algún remanente de reparto de utilidades, vigilará también que se realice ese remanente de pago de utilidades y lo ideal es obviamente que una vez concluido el cúmulo de obligaciones, se señale el día, hora y lugar para que esta comisión cierre sus actividades. Aquí, obviamente, se tendrá que levantar el acta correspondiente donde se certifique que eventualmente este cumplimiento quedó a satisfacción de todos los trabajadores, a satisfacción de la parte patronal y deberá integrarse dentro de todos aquellos documentos que la parte patronal estará obligada a exhibir ante las autoridades de la Inspección del Trabajo, dando cumplimiento de esta obligación. Ahora, pocos minutitos nada más con relación a lo que sería el pago de la PTU. Bueno, no olvidemos, del año 2021 tuvimos una modificación. Me voy a adelantar rapidísimo a la reforma del 23 de abril. Esta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con esa fecha, y aquí se reformaron algunos aspectos importantes de la Ley Federal del Trabajo. De manera concreta del pago de la PTU, bueno, pues ya tenemos limitantes que ya empezaron a aplicar desde el año pasado, pero que ya están materializados porque
ya estamos hablando del ejercicio del año 2021 completo. La reforma de 2021 tuvo situaciones muy interesantes con relación a la subcontratación de personal que estaba autorizado en el año 2020 y hasta los primeros meses de 2021. Pero no olvidemos, vimos una parte donde se derogan artículos, donde se abrogan otros y ya desaparece la subcontratación de personal. Tenemos la subcontratación de obras o servicios especializados. Esto ya materializado en 2021. Y aquí lo importante es que este es el primer año que ya tenemos esto determinado y tendremos que hacer el reparto con estas nuevas reglas del 23 de abril de 2021, que en su artículo 127, fracción octava, como pueden ver, nos dice que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, aplicando el principio indubio properario, o sea, el principio de, ante el caso de duda, se tomará la determinación que más favorezca al trabajador y en este caso, pues veremos cuánto sería el pago de las utilidades con este concepto. Aquí cabe señalar que obviamente consideraremos lo que dice el artículo 128, en el cual se dispone expresamente que no serán compensaciones de los años de pérdida con la ganancia. Y aquí entonces, estas limitantes, esos acotamientos, los deberá considerar eventualmente la comisión mixta para el pago de la PTU dentro del dictamen correspondiente. Ahora, tal vez es utópico hablar de estas cantidades de máximo 3 meses de salario. Los números económicos que conforman la gran parte laboral del país es que han habido asimetrías significativas con relación a el pago de este concepto. Los máximos pagadores de utilidades en este país corresponde al ámbito de la industria extractiva. Y vimos durante mucho tiempo que se rebasaban inclusive en algunos casos, obviamente no en todos, más de 90 días por el pago de la PTU, llegando inclusive a comentarse, tuvimos un programa el año pasado, que prácticamente se estableció una media, ojo, de 94 días para el pago de este concepto en algunas industrias de esta rama, de la rama extractiva. Y vimos también, de acuerdo a comunicados periodísticos, así como datos de empleo, que en algunos casos los peores, las cantidades menos pagadas por este concepto correspondía a la industria de la radio y la televisión, donde eventualmente algunos trabajadores, si tenían suerte, cobraban 1 o máximo 2 días por pago de este concepto. Obviamente venimos de una pandemia y de aspectos comerciales donde ya, sobre todo al arranque de 2021, teníamos todavía una reactivación muy limitada en lo económico y se estaban todavía terminando algunos aspectos de vacunación. Viéndolo ya en retrospectiva, a un año, marzo de 2021, marzo de 2022, donde prácticamente tenemos, de acuerdo al semáforo epidemiológico, un verde exuberante que hasta nos da miedo porque ya viene Semana Santa y se temen mayores contagios, pero estamos viendo que el país ya está en verde, con lo que cabe, obviamente. Pero el año pasado fue terrible. Entonces, creemos que, si bien fue un año muy complicado para las empresas, también lo fue para los trabajadores. Y creo que el espíritu del constituyente, reparto de utilidades, surge desde nuestra Constitución de 1917, su artículo 123 fue plasmado originalmente, pero fue la reforma de López Mateos que materializó el pago de las utilidades al sector trabajadores de este país. Implica ese dinero extra que de alguna manera se eleva y dentro de lo que sería la economía circular nos permitiría de alguna manera tener mejores condiciones de trabajo. Entonces, este es el primer aspecto. Tendremos obviamente otros programas donde seguiremos platicando
del pago de la PTU correspondiente, pero quedémonos con esta parte. Hoy, 31 de marzo, estamos prácticamente ya cerrando lo que sería la declaración de impuestos y lo que sigue en el mundo laboral es constituir esta comisión mixta. Yo les sugiero que ya estamos con los tiempos encima, no lo dejen. Y obviamente aquí en IMEFI TV estamos todos aquellos que podemos apoyarlos con relación a esto para la determinación del pago de la PTU correspondiente. Hay muchos aspectos que considerar. No olvidemos, no todo es ley federal del trabajo. Tenemos también el instrumento denominado reglamento de los artículos 121 y 122 de la ley federal del trabajo, ley de impuestos sobre la renta, obviamente, código fiscal y aspectos que deben considerarse para el pago de la PTU. No olvidemos, también, en su caso, PTU se puede grabar ya por lo que hacen los trabajadores, pero no me adelanto a toda la serie de programas que durante los meses de abril y mayo estaremos celebrando aquí en su canal IMEFI TV para seguir hablando de este y muchos aspectos que ya dentro del ámbito del mundo del derecho laboral nos impactan. Agradezco mucho su presencia el día de hoy. Hablamos de este primer aspecto práctico y seguiremos más adelante con este y otros temas. Muchas gracias. Soy su servidor Hipólito Romero Reséndez, conductor de este espacio que muy amablemente MEFI TV nos permite y pueden ver ahí nuestro contacto por cualquier duda que tengan. Que tengan un excelente cierre de mes y en la medida de lo posible, fin de semana, descansen. Así, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.